versículo 8 para entender por qué dice Pablo estas cosas. ¿Estamos? ¿Puede ponerse de pie, por favor? Lo que pueden, ¿no? Y vamos a entender, bueno, vamos a recibir la palabra de Dios. Y vamos a escuchar esta palabra, como que si es Dios hablándonos, y esa es una verdad, es una realidad. Venimos para escuchar la voz de Dios, para escuchar la instrucción, el mensaje que Él tiene para nosotros en esta mañana, en este día. Y la palabra del Señor dice en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 en adelante: por tanto, dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por medio de qué? Por el Evangelio. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por habernos traído a tu casa. Señor, oramos y te pedimos para que tú nos bendigas, nos hable a nuestros corazones, que tus palabras sean guardadas, Señor. Padre, que podamos vivir por tu palabra y que tengamos esa seguridad, Señor, eterna. Señor, que aprendamos, Señor, lo que significa lo que tenemos, la vida eterna, Señor. Gracias, porque esa vida, Señor, viene de su gracia, de su amor, de su poder, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, y te pedimos que nos toques, que tu Espíritu Santo, Señor, nos restaures, Señor, que nos ayude en nuestra salud, Padre. Señor, oramos por salud en esta mañana para mis hermanos, mis hermanas. Señor, bendice a la hermana Gladys, Señor, no puede hablar. Y muchos hermanos están aquí, Señor, con necesidad, Señor, de ser restaurado y sanado, Señor. Y aquí estamos todos, Señor, estamos en esa condición, Señor. Padre, toca las rodillas, toca los cuerpos, toca las cabezas, toca, Señor, nuestro sistema, Señor. Toca todo nuestro, Señor. Toca nuestras emociones, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, Señor. Y ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Aleluya. Una de las cosas que, ¿cuánto están escuchando, viendo el estudio de Pastor Emanuel? Wow, tienen que escucharlo. Y una de las cosas que, aunque no estuve aquí, estuve escuchando, es la de la vida de Nicodemos. Todos conocemos quién fue Nicodemo, ¿no? Un hombre preparado, maestro, el que estuvo guiando inclusive a Pablo. Un hombre realmente un maestro de la ley. Pero él, cuando se le preguntó de su salvación, de su destino, no sabía. No sabía. Y esto es real en muchos creyentes hoy en el día y aún estuve escuchando canciones cristianas el día de ayer y pude ver que una de las canciones más bien
hablan de condenación si no hacen algo por ellos mismos. Que si no se portan bien van a perder lo que ha ganado Dios, lo que ha hecho Dios en su vida. Y eso es triste, hermanos, de no saber realmente, no tener doctrina y no saber lo que significa la obra de nuestro Señor Jesucristo y de saber que tenemos una victoria ganada por su gracia y por su misericordia. Así que pongamos atención a lo que tenemos en Cristo Jesús. Cuando Pablo escribió este mensaje o esta carta dirigida para Timoteo, él estaba en una celda. Él estaba en prisión en Roma. Y realmente él estaba encadenado. Él estaba en una situación esperando su muerte. Ese era realmente su condición en la que estaba. Pero él no realmente esperaba esta muerte con desesperación, con tristeza. No estaba angustiado. Hoy voy a morir. No estaba hablando de eso. Él estaba hablando con esperanza. Él estaba manifestando esto a Timoteo con esperanza. Él no se enfocaba en las cadenas en la cual estaba padeciendo. Él se enfocaba en el propósito eterno de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos enfocarnos. Dios tiene un propósito eterno con cada uno de nosotros. Y es para la gloria de Dios. Es como si dijera a Pablo a Timoteo: hijo, sabía decirle Pablo a Timoteo: hijo, no te olvides. La salvación no comenzó contigo, comenzó con Dios. Comenzó con Dios. Y eso es lo que debemos entender, que la salvación no comenzó en nosotros, comenzó en Dios. Y vamos a ver más adelante. Y esto es porque tenemos un Dios de gracia. Tenemos un Dios de gracia. Entonces, no depende de nuestras obras, no depende de nuestro esfuerzo humano, depende de la gracia de Dios. Dios es maravilloso. Y de esa gracia es que justamente quiero que entendamos que esa gracia es eterna. Esa gracia que nos alcanzó antes de que existiéramos. Piensa en esto. Dios pensó en ti antes de que existiéramos. Y esa gracia es la que ahora nos sostiene. Y esta gracia es la que nos llevará a su gloria. Es su gracia. La salvación no empezó cuando nosotros tomamos ese paso de fe. La salvación nació en la eternidad, en Dios. Pablo dice aquí claramente: ¿quién nos salvó y nos llamó? Nos salvó y nos llamó. Y nos llamó no porque nosotros lo merecíamos,
No nos salvó porque nosotros lo merecíamos, sino según su propósito y su gracia. Dios tiene un propósito con cada persona y Él quiere manifestar su gracia. Esto es que nosotros debemos entender. Antes de que nosotros falláramos, ya Dios había decidido amarnos. Dios tuvo un plan perfecto. Antes de que existiera el pecado, ya existía la gracia, y una gracia eterna. Antes del Edén ya había un plan en el cielo. Antes de los tiempos de los siglos, antes de los tiempos mismos, cuando solo existía Dios. Y este es el misterio eterno. El Padre ya te había visto, ya te había escogido, ya te había llamado por su nombre. ¿Esto no es maravilloso? De que antes que naciéramos, antes de que Dios tenía un plan para nosotros. ¿Y esto qué nos enseña? Que la salvación no es un accidente, es parte del propósito eterno del amor de Dios que tiene para nosotros como hijos de Dios. Y esta gracia está revelada ahora en Cristo Jesús. Dice, pero que ahora ha sido manifestadas por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Esta palabra aparición en el griego se usaba para dar a entender o hablar de la llegada gloriosa de un rey. Eso era lo que significaba esta palabra, aparición. Y lo que Pablo aquí nos trata de decir es que el rey ha aparecido y el plan eterno ahora se hizo visible. Cristo es la manifestación de la gracia eterna. Él es el amor invisible que se hizo carne. Él en la eternidad entró en el tiempo. En Él la gracia se volvió su rostro. Se volvió cruz, se volvió resurrección. Por eso Pablo dijo, quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad. Jesús no solo venció la muerte, Él quitó el poder, y donde antes había tiniebla, ahora hay luz. Donde antes había condenación, ahora hay esperanza. Donde estaba la tumba, ahora hay vida eterna. Ahora, nosotros tenemos un llamado santo para un propósito divino. Dios no solo nos salvó, sino que también nos llamó. Y ese llamado no es cualquier cosa. Pablo dice que hemos sido llamados a un llamamiento santo. ¿Qué significa santo? Apartado, consagrado para el Señor. Fuimos salvos no para escapar del infierno. Fuimos salvos para vivir para su gloria. Y ese fue el propósito. No solamente para escapar del infierno, sino para vivir para su gloria. Ahora debemos entender, mis queridos hermanos, que nuestras vidas tienen propósito para la gloria de Dios. Dios te llamó para mostrar al mundo su gracia que te salvó.
Dios te llamó para mostrar al mundo la gracia que te salvó, para manifestar el carácter de la gracia de Dios. Por eso cuando lleguen las pruebas, cuando nuestra fe se pone o tiembla nuestra fe, debemos entender que Dios no improvisa. El tiempo es un plan. Y ese plan se llama gracia en las manos de Dios. Entonces, nosotros debemos de entender que fallamos. Y pensamos que no merecemos gracias. Pero déjame decirte, la gracia no es para los que merecen. La gracia es para los que necesitan. Cuando fallamos, la gracia no es para los que merecen. La gracia es para los que reciben. ¿Sí captan? ¿Sí captan? Entonces, vamos a fallar. Pero debemos reconocer y debemos ir al trono de gracia. La salvación no depende de nuestras obras. Depende de su propósito y de su amor eterno. Así que nosotros debemos levantar nuestro rostro. Nosotros no debemos caminar con culpa. Nosotros debemos caminar con gratitud, agradecido a Dios en todo tiempo. No debemos tratar de ganar el favor de Dios. Vive disfrutando el favor que ya te ha dado en Cristo Jesús. Disfruta lo que tenemos, la gracia de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, no tratemos de ganar el favor de Dios porque lo tenemos. Disfrutemos del favor que fue dado por Cristo Jesús. Entonces, nos salvó y nos llamó y nos dio gracia antes de los tiempos. ¿Qué significa esto? Que comenzó en la eternidad. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios eterno y Dios planificó antes la creación del mundo. Y no puede fracasar en el tiempo. Cuando estamos hablando del tiempo, estamos hablando de que cuando comenzó la creación, el tiempo. Entonces, lo que comenzó en la eternidad no puede fracasar en el tiempo. Quiero que cachen esto. Oh, esa palabra no. Quiero que entiendan esto y reciban estas palabras que Dios planificó antes de la creación del mundo. Tuvo un plan eterno, maravilloso. Entonces, un plan precioso. Y ese plan se basó en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Pablo está hablando aquí en su prisión. Está en una cárcel, encadenado, pero tiene un corazón libre. Las cadenas no podían detener la vida eterna que recibió por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, la gracia de Dios es tan antigua que el pecado. Es más fuerte que la muerte. La gracia de Dios es más antigua que el pecado y más fuerte que la muerte.
Hermano, la gracia de Dios es eterna y es para todos sus hijos, para los que han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Él te alcanzó ayer, te sostiene hoy y te espera en la eternidad. Vive por la victoria ganada por la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos en Cristo, hemos muerto y hemos resucitado y vivimos para la gloria de Dios. Y esa gloria, esa es la manera que nosotros debemos glorificar a Dios. Viviendo por gracia, agradecido a Dios por su obra, por su propósito eterno. Y que Dios siga trabajando en nuestras vidas. No somos perfectos, pero lógicamente su gracia es la que nos sostiene en todo tiempo, en todo momento de nuestras vidas. Y eso es maravilloso, maravilloso. Ok. Entonces, para avanzar un poquito, la gracia es una iniciativa divina de Dios y esto revela que la salvación no comienza en el hombre, sino ¿dónde? En el corazón eterno de Dios. La frase según el propósito suyo significa que esto habla de la soberanía de Dios. Habla que Dios tiene Dios es poderoso y la soberanía de actuar según su propio designio y no en respuesta a una necesidad humana o a una circunstancia temporal. La palabra gracia, todos conocemos que significa favor inmerecido, pero esta palabra implica algo más. Es una benevolencia activa, el amor que se inclina a favor del indigno. Esta gracia no fue dada en lo que indica una acción completa en el pasado, antes de nuestra existencia, es decir, que siempre constantemente estamos recibiendo este favor inmerecido. Por gracia. Esta gracia no fue dada. Significa una acción completa en el corazón de Dios, antes de nuestra existencia. La gracia no fue una reacción de Dios por el pecado humano, sino parte del plan de redención. Eso es lo que hace la gracia. ¿Y cómo? A través del Evangelio. Antes de los tiempos de los siglos, de la eternidad, antes de los tiempos eternos, Dios trazó su plan divino. Antes de la creación, antes de la misma creación, estamos en la mente de Dios. Mira lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió, Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios que no miente. Dios prometió antes del principio de los siglos esta vida eterna. Entonces, queridos hermanos, Dios no improvisa su propósito, sino que lo establece en la eternidad y lo estableció en la eternidad. La gracia no es consecuencia del pecado, sino un atributo eterno del carácter de Dios. Gracias a Dios que tenemos un Dios de gracia y que
nos da conforme su gracia y no conforme lo que merecemos. Él no nos da conforme merecemos. Él nos da conforme su gracia, su misericordia, su perdón. Cristo es el centro de ese propósito eterno. Mira lo que dice en Efesios 3:11. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claramente habla Efesios 3:11. Propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, queridos hermanos, el Evangelio no comenzó en Belén ni en el Calvario, sino en el consejo eterno de Dios. No comenzó en la historia humana, simplemente manifiesta en el tiempo lo que fue decretado en la eternidad. Ahora, vemos aquí la unidad entre el propósito y la gracia. Una unidad perfecta. Propósito significa, la palabra, lo que significa esta palabra de propósito. Esta palabra se escribe en el griego prótesis. Es cuando alguien necesita muleta, pues la ayuda. Y esta palabra significa intención. Esta palabra significa plan establecido. Dios estableció un plan de ayuda, de provisión para los seres humanos. También se usaba esta palabra para describir el pan de la proposición en el tabernáculo, colocado delante de Dios como símbolo de consagración constante. Y eso puede verlo en Éxodo 25:30. Y dice, y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente, dice. ¿Y de qué está hablando esto? Que así como ese pan estaba siempre en la presencia divina, los hijos de Dios, los creyentes, forman parte de un propósito siempre presente en el corazón de Dios. Aquí es claramente, vemos que nosotros estamos en la mente del corazón, estuvimos y estamos. El propósito divino es el plan soberano de Dios, la gracia que provee el poder para cumplirlo. Cristo es el centro de ese propósito eterno. Mira lo que dice en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él, una vez más, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. Y una vez más, para ya vamos a hablar de la seguridad como hijo de Dios. Entonces nuestra salvación descansa en una decisión eterna de Dios. No es por nosotros, no es por nuestras obras, no es por nuestro esfuerzo humano. Nuestra salvación descansa en una decisión eterna antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Entonces, no descansa en nuestras obras ni en nuestro esfuerzo. ¿Qué dice Filipenses 1:6? El que comenzó en vosotros las buenas obras, dice, la perfeccionará. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará.
Una vez más, la gracia fue otorgada antes de que existiéramos. Entonces, no hay mérito humano posible, todo se debe a la bondad de nuestro Dios y no a nuestra capacidad. Tenemos un llamado santos. La gracia eterna produce un llamado santo. Vivir de acuerdo con el propósito de Dios. No fuimos salvados solo de algo, del pecado, sino también para algo, y esta es para la gloria de Dios. La vida y la inmortalidad revelada por el Evangelio nos hace vivir con los ojos puestos en Jesús. La muerte ya no es el final, sino una puerta hacia la plenitud de la gracia, en victoria en Cristo Jesús. Oremos. Señor, gracias. Señor, porque tú pensaste en nosotros antes de la creación, Señor. No entendíamos esto, Señor. Cuánto tú nos amas, cuánto tú nos amaste, Señor, aún sin conocernos, Señor. Oh Dios, gracias. Señor, que esto nos motive a ser agradecido por todo, Señor. Que esto nos motive, Señor, a darte gracia, a vivir, Señor, para tu gloria, Señor. Que esto nos motive, Señor, a vivir, Señor, por cada palabra que sale de tu trono. Señor, que esto nos motive, así como la vida de Pablo, Señor, aunque estaba encarcelado en una prisión fría, Señor, tenía un corazón puesto, Señor, la mirada en la vida eterna, puesto en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que representa la vida eterna. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir en esa vida eterna. Ayúdanos esa seguridad, Señor, de cuánto tú nos amas. Señor, ayúdanos a manifestar tu gracia. Señor, de la forma como nosotros fuimos alcanzados por el Evangelio. Y que muchas personas, como el caso de Pablo, Señor, sufrió, Señor, persecución, padecimiento, malos tratos, Señor, prisiones. Señor, él tuvo un corazón contento y agradecido. Señor, de esa misma manera, Señor, ayúdanos a manifestar tu gracia. Que esta gracia, Señor, alcance a nuestras familias. Que esta gracia, Señor, alcance a nuestros vecinos, a nuestros amigos y también a nuestros enemigos. Gracias, Señor. Bendícenos y síguenos bendiciendo, Señor, con tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Buenos días, queridas hermanas y hermanos en Cristo. Oremos por las santas ofrendas del día de hoy. Señor Padre amado, Dios Todopoderoso y Eterno, estamos aquí para bendecirte, para darte las gracias, para glorificarte, reconociendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Padre amado. Te pedimos humildemente en esta mañana y tarde que bendigas estas santas ofrendas que te ofrecemos con todo nuestro amor. Y te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo a nuestros pastores, a nuestras hermanas y hermanos, bendiciendo nuestros hogares, Padre amado, bendiciendo nuestros lugares de trabajo, nuestras familias, nuestros niños, nuestros viejos, nuestros barrios, Padre amado, nuestra ciudad, nuestras calles. Necesitamos de tu presencia, de tu amor, Señor, que no nos desampares, que en ningún momento, Señor,
te olvides de nosotros, Padre amado. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, como nunca antes la humanidad había experimentado. Y creo que muchos no están conscientes todavía, Señor, del tiempo en que vivimos, Padre amado. Guárdanos, Señor, a este ministerio de Mayor Gracia en el Ecuador y en todo el mundo. Guarda a nuestros pastores de toda tentación del demonio, para que seamos vistos como justos ante tu presencia, Padre amado, que podamos conservarnos en gracia y en santidad, como es tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por esta palabra que nos has dado en esta mañana y tarde. Gracias por amarnos tanto, Señor, sin merecerlo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Wow. ¿Qué de lo que escuchaste se te quedó guardado? Ujú. Ok. Ujú. ¿Qué tanto de lo que escuchamos hoy realmente va a quedar guardado en nuestro corazón cuando salgamos por esa puerta que está ahí? ¿Mm? Nuestra salvación es eterna. Amén. Ujú. 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 Miren, no quiero decir que voy a complementar lo que dijo, pero de lo que él dijo, quisiera que veamos un ejemplo, más bien, en Romanos capítulo 5. No sé si lo leyó cuando salí, pero hasta donde estuve no lo leyó. Romanos capítulo 5. Justamente nos muestra eso que habló Pastor, de que desde antes de la fundación ya Él nos había amado. Y aquí en Romanos 5, en el versículo 6, dice de la siguiente manera: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo, versículo 10, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, dice ahora, estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Te das cuenta que en ningún momento involucra tu mérito, involucra tus acciones, involucra tus obras, involucra algo que sale de ti? Sino que desde el principio Dios te amó
y Cristo murió a su tiempo para nosotros, como dice ahí versículo 6, a su tiempo, para que nosotros lo veamos, murió por nosotros, pero dice Apocalipsis 10 que Cristo fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando se refiere a que fue inmolado, significa que ya Cristo en la eternidad pasada ya había muerto por nosotros. Es por eso que para nosotros no es sorpresa leer en Romanos 8, desde el versículo 32 en adelante, cuando dice, y a los que llamó. Dice, en el pasado Dios ya nos llamó desde antes de que nosotros fuésemos hechos, ya fuimos nosotros llamados, y como fuimos llamados, fuimos también justificados. Y como fuimos justificados, fuimos también glorificados, porque habíamos sido hechos predestinados desde antes. Entonces, esto que está aquí, la salvación, no es una acción nueva para nosotros, pero estamos disfrutando ahora de la salvación que ya obtuvimos en Cristo Jesús desde antes que el mundo fuese hecho. Y me gusta pensar lo que escuché una vez del pastor Stevens, que dijo, la cruz es simplemente la forma visible de cómo Dios salvó al mundo. Es la forma en cómo nosotros podemos darnos cuenta y tener un marco de referencia de en dónde estamos parados y de dónde somos, a dónde pertenecemos. Y esa es la cruz. Y ahí en esa cruz se cumplió todas las cosas que habían sido predestinadas a ser por medio de su muerte. Y mira, pero date cuenta de esto. Dice ahí que éramos, versículo 6, débiles, versículo 8, pecadores, versículo 6 también impíos, menciona, versículo 10, enemigos. Todo eso dice éramos. Pero aún así de que éramos todo eso, dice en todo momento Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor con nosotros, justificados por la fe por medio de por medio de lo que hizo Jesús mientras éramos. Y entonces ahora dice, versículo 10, Pablo dice, hey, pero si fuimos enemigos, fuimos impíos, fuimos pecadores, y fuimos completamente débiles ante Dios, y aún así Él nos mostró su amor, ¿cómo no nos va a mostrar ahora mucho más su amor? Ahora que ya somos justificados, ahora que ya somos sus hijos, ¿cómo no nos va a mostrar su amor? Ahora que ya realmente somos de Él, ¿cómo no nos va a mostrar Él su naturaleza? Y eso es lo que a veces pasa en las iglesias. Atraemos a la gente con gracia, que Dios te ama, Dios te salva, Dios pagó por ti. Y viene la persona, y en el momento que viene la persona, ok, tienes que hacer esto, tienes que dejar de hacer esto, toma, y en todo momento la gracia se desvaneció y se instituyó un lugar de reglas, leyes, legalismo. Pero ¿de dónde sale esta mentalidad realmente de poner esclavitud en el hombre libre? De Satanás, porque no viene de Dios. En Dios no vas a encontrar en ningún momento nada que te diga, ok, esto es todo lo que tienes que hacer. Sino que Jesús dice, como vimos en la clase de ayer, toma mi yugo, toma mis enseñanzas, recibe lo que yo te enseño y camina a través de esa enseñanza. Y mis enseñanzas, dice primera de Juan 5, mis mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Ámame a mí y amarás al resto. Y se cumple toda la ley. No tienes que hacer nada más extraordinario, no tienes que Dios, el hecho de que Dios muchas veces no haga las mismas cosas en nosotros que lo que hizo en otra persona, no significa que somos menos espirituales, no significa que tenemos menos fe, sino que es una forma distinta de la manifestación de la gracia de Dios para mi vida en este mismo momento.
Y a veces estamos diciendo, ay, pero ¿por qué a mi hermano sí le pasó esto y sí Dios hizo esto? Y estoy esperando que Dios haga lo mismo conmigo. Bueno, tal vez no lo va a hacer, pero no lo hace porque es malo, no lo hace porque tienes menos fe, no lo hace porque es menos espiritual, sino que lo hace porque tú lo que necesitas en ese momento es gracia, y en el momento en que tú estás en la prueba, vas a encontrar la gracia que necesitas y vas a conocer a Dios. Y ahí es donde vas a poder ver, más que las bendiciones que puedes recibir, vas a ver claramente quién es Dios y con quién estás y a quién estás sirviendo. Un ejemplo de esto, Oseas. Y la verdad es que esto es algo que simplemente quiero comentar, no quiero hacerlo tan largo, pero sí. En Oseas capítulo 1, versículo 2, el libro de Oseas. Capítulo 1, versículo 2, dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. No es nada fácil lo que está haciendo Oseas. Oseas está casándose con una mujer que es ramera o que es prostituta, y todo esto que está sucediendo viene de Dios para mostrar un mensaje o para dar un mensaje a la nación de Israel de cuánto es el amor de Dios, de qué tan grande es el amor de Dios para con su pueblo. Y entonces Oseas se casa con una ramera. ¿Y cuál es la condición de una mujer ramera? Que no tiene un solo marido, que anda de un lado para otro, que anda con el que pone más cosas o el que le da más cosas. Y mira lo que dice Oseas, hey, anda y búscate una mujer fornicaria, porque mi nación fornica buscando dioses ajenos, aun cuando yo me he revelado a ellos, aun cuando yo les he dado todo, aun cuando yo los he sacado con mano fuerte de todos los lugares donde han estado. Ellos van y dan adoran a Baal, adoran a todos esos dioses que no oyen, que no escuchan, que nada. Pero dice capítulo 2, versículo 5. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y lino, mi aceite y mi bebida. Y acuérdate que esto es simplemente una imagen de lo que significa el pueblo de Israel con lo que está haciendo Oseas. Gomer, que es la mujer adúltera a la cual está casada Oseas, es una imagen de lo que es el pueblo de Israel. Así como Gomer es una ramera que va con cualquier hombre por ahí, el pueblo de Israel dice, Dios dice, tú eres mía, pero tú te vas por todos lados buscando dioses ajenos y adoras a dioses ajenos y buscas adorar dioses ajenos. ¿Y qué es lo que dice aquí? El versículo 5 es una representación o es la explicación de por qué Dios dice que su pueblo estaba realmente prostituyéndose. Porque buscaban en otros lo que realmente ella recibía de parte de Dios. Dice versículo 6, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, ahora sí, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Versículo 8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que multiplicaba, o que multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Yo les daba la plata y el oro, pero no era para que lo utilicen para adorar a otros dioses, pero aún así iban
y lo entregaban a Baal. Y con todo, yo, siendo su esposo, su proveedor, les daba más y más y más. Y ellos iban y mientras más recibían, más se prostituían con los otros dioses. Versículo 9. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. ¿Te acuerdas que hace poco leímos en Apocalipsis, capítulo 3, que decía que estaba desnuda la iglesia? ¿Y cuál es el remedio de Dios? Búscame a mí y entonces podrás cubrir la vergüenza de tu desnudez. Y aquí el pueblo de Dios había dejado a Dios y por eso no tenía cobertura, estaba desnudo. Versículo 10, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Básicamente dirá, miren a todas las naciones, miren con quién han estado ustedes, Israel, que dicen que es mía, que dice que me adora a mí, que dice que ofrece sacrificios a mí, mira cómo se va atrás de ustedes buscando otros dioses para adorar y para encontrar lo que ya tienen conmigo. Pero dice, mostraré la locura de ella a sus amantes. Versículo 11, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, su luna nueva, sus días de reposo y todas sus festividades. ¿Y cuándo pasó eso entonces? Cuando Israel fue llevado cautivo. ¿Pero por qué fue llevado cautivo Israel? A causa de sus pecados, a causa de la desobediencia, a causa de las iniquidades que habían en él. Versículo 13 dice, y la castigaré por los días que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero versículo 14 dice, pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hey Israel, tú te has ido por todos lados, pero hey, aún te amo, ven, quiero estar contigo. Vamos al desierto, vamos a un lugar donde podamos estar solamente tú y yo. Vamos a un lugar donde no haya nadie más en medio, sino solamente tú y yo y puedas escuchar mi voz. Y dice aquí, yo hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Bali. Y lo que significa Ishi es mi esposo. Mi esposo. Y Bali significa mi Señor. Entonces ya no me llamarás Señor como en el sentido de que hoy tengo reverencia, sino deseas, ahora tú me llamarás, tú eres mi esposo. Pero ¿acaso no era Dios el esposo de Israel desde antes? Sí, pero se fue, dejó a Israel, dejó a Dios, se fue por otros lados y se prostituyó con otros. Pero aún así Dios sigue mostrando su amor. Aún Dios sigue mostrando su gracia. Versículo 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Y mira lo que dice versículo 19, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo-ruhama y diré a Lo-ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Wow, tienen que llegar hasta ese punto para volver a darse cuenta de que Dios estuvo ahí en todo momento. La nación tuvo que esperar, tuvo que realmente vivir algo que no era preparado para ellos, pero lo hicieron porque su desobediencia fue grande. Pero aún así,
Aún así, Romanos 5, 6, ¿qué dice? Pero Dios, 5:8, perdón, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por toda la nación de Israel. Cristo murió por Gomer también. Cristo murió por Barrabás. Cristo murió por todos los que lo crucificaron a una cruz. Cristo murió por todos los que mataron a Esteban, los que mataron a Pedro, los que mataron a Pablo, los que han aserrado cristianos. Cristo ha muerto por todos los que han metido a los cristianos en los coliseos y eran devorados por los leones. Cristo ha muerto por todos, porque todos somos pecadores. Pero ahí está su gracia y su amor con nosotros. Que como dijo Pastor, no merecemos nada. Pero el hecho de que seamos culpables nos hace merecitorios su gracia. El hecho de que seamos culpables nos da a nosotros el derecho de decir, wow, gracias Señor, porque tu gracia es para mí. Tu gracia es completa para mí, tu gracia es todo. Y eso es lo que Pablo entendió cuando Jesús y cuando Dios le dijo, mi gracia es suficiente. Pablo entendió y dijo, ok Señor, tú eres lo que yo necesito, no necesito más. Puedo aprender a vivir sin ver bien, puedo aprender a vivir con algo que está al frente mío, cachetándome todos los días. Puedo vivir con todo eso porque tú lo vales, Señor. Porque tu gracia es mucho mayor, tu amor es infinito y no hay nada que realmente pueda hacer que nos separemos. Porque no está fundamentado en mí, sino que está fundamentado en ti. ¿Qué tal la vida de David? Conocemos la vida de David, ¿verdad? Pero podríamos decir que David pudiera ser pastor hoy en día, sabiendo todo lo que hizo. Él puede haber sido pastor, pero hay mucha gente que hubiera dicho no, porque ha caído. Pero si te das cuenta, todos nosotros somos pecadores. Ninguno de nosotros merece estar en una posición en Dios. Pero Dios hace una distinción entre nuestro estado y nuestra posición. ¿Cuál era el estado de Gomer? Era una prostituta. ¿Cuál era el estado de David cuando estuvo encima de su techo mirando a Betsabé desde arriba? Ese era su estado. Pero ¿cuál era la posición que Dios ya había dicho y había preparado para él? Que era un hombre conforme a su corazón. Que era un hombre que estaba y que iba a hacer cada una de las cosas que Dios le había dicho y que haga y que iba a hacer. Y entonces, así es como Dios hace. Dios murió por nosotros en la cruz, según Romanos 8, 6, porque Él vio nuestro estado, pero a pesar de nuestro estado, Él nos dio una posición. Y esa posición estaba basada y fundamentada en quién es Él, en Cristo Jesús, en su gracia, en su amor completo para nosotros. Y es por eso que podemos disfrutar hoy en día de esa gracia. Podemos disfrutar hoy en día una libertad única. Podemos disfrutar una vida que es completamente eterna. Dios le dijo en Jeremías 31, 3, dice, yo te he amado con amor eterno. Desde antes de que tú existieras, yo ya te había amado. Desde antes que tú existieras, yo ya había muerto por ti. Desde antes que tú hubieras aparecido en este mundo, tú ya eras mío. Y yo ya sabía quién eras tú. Y tu posición ya estaba puesta en el cielo desde antes. Pero el enemigo busca que vivamos en nuestro estado. Porque nuestro estado todavía puede ser cambiante. Hoy estamos bien. Mañana podemos caer. Podemos fallar. Podemos estar abatidos hasta el polvo. Y al siguiente día podemos levantarnos. Pero nuestra posición es inamovible. Somos hijos de Dios hoy, mañana y para siempre, y no hay nada que pueda cambiar quiénes somos.
Somos escogidos de Dios, somos justificados, somos glorificados, somos santificados, somos hechos perfectos por una sola ofrenda que hizo Jesús por cada uno de nosotros, porque su amor fue tan grande. Y en Efesios 2:4 dice, mas Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor nos amó. Pero antes de ese versículo dice que estábamos en el mundo, siguiendo la potestad del mundo, viviendo en nuestros delitos y pecados, andando en la corriente de Satanás, siendo gobernados por el mismo diablo, viviendo, pensando, hablando, diciendo y actuando como el diablo mismo, pero Dios, que es rico en misericordia, murió por nosotros. Y nos dio a nosotros una posición. Efesios 2:6 dice, y nos hizo sentar con Cristo Jesús en los lugares celestiales. No lo mereces, yo tampoco lo merezco y nadie lo merece, pero es su gracia la que nos levanta hasta ese punto. Es su amor lo que nos tiene ahí y de ahí nadie nos va a bajar. Por eso Jesús le dijo a Pedro, y las puertas del Hades, el infierno mismo, no podrá prevalecer contra la iglesia, porque yo soy el Dios que cuido a mi cuerpo y que cuido a mi gente y que cuido a mi pueblo. Y entonces cuando entendemos eso, que es la posición que Dios nos ha dado, y no es el estado tal vez en el que vivimos, podemos vivir con gracia, podemos vivir en gracia, podemos experimentar esa gracia y podemos manifestar esa gracia a todos los demás. Y entonces vivimos en esa gracia que es eterna, vivimos en esa gracia que es desde la eternidad hasta la eternidad. Y vivimos en un amor que Dios nos ha dado y nos ha mostrado. Pero ojo, es algo que Dios va a probar en nosotros. Es algo que Dios va a buscar una prueba en nosotros de lo que estamos escuchando, de lo que estamos recibiendo, de lo que estamos adquiriendo en sabiduría y en conocimiento acerca de Él. Él lo va a probar. ¿Ok? Todo lo que decimos aquí enfrente de ustedes es una prueba, no solo para mí, sino es una prueba para cada uno de ustedes. Y cada cosa que nosotros decimos y cada cosa que ustedes escuchan, ustedes tendrán que dar cuentas delante de Dios. Por eso Pablo siempre dijo, yo cuando predico no quiero predicar con palabras bonitas, sabias, lindas, sino quiero predicar las palabras que son del Espíritu. Y quiero predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Esa es la verdad que ustedes necesitan y que yo necesito y que yo recibí de Dios. Y por lo tanto, a mí no me interesa qué pasa en la iglesia. En un sentido, dijo Pablo eso, ¿no? Porque si nos ponemos a enfocar en la iglesia, en lo que está mal, en lo que está defectuoso, en lo que esto y lo otro, perdemos el enfoque de la iglesia. Obviamente estamos dañados, obviamente estamos heridos, obviamente venimos quebrados desde afuera, obviamente está el mal en nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero es aquí mismo donde recibimos su palabra, que nos sana. Lo primero que dijo Jesús cuando se paró enfrente de la sinagoga fue, ¿qué fue lo que dijo? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar la buena nueva a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos y para proclamar el año de salvación, el año agradable de Dios. ¿Y quiénes están quebrados y quebrantados? Nosotros. Nosotros venimos quebrantados del mundo, venimos quebrantados de nuestras familias, venimos quebrantados de cosas que pasan. Puede ser que hayamos sufrido también heridas dentro de la iglesia y estamos quebrantados. Y Jesús dice, yo he venido para sanarlos a ustedes. ¿Y dónde nos sana a nosotros? Aquí en la iglesia, porque su palabra es predicada para su gente, para los que están quebrados, para los pobres, para los que están dolidos, para los ciegos. Y por eso venimos. Y por eso nosotros podemos manifestar su gracia. Y así como Jesús fue ungido por el Espíritu para hacer esto, Él nos envía a nosotros y esa bendición y esa unción que hemos recibido también es para que nosotros ayudemos a sanar a otros. Si tú tienes el Espíritu de Dios, que es el mismo que levantó a Jesús de los muertos y es el mismo que opera en ti, tú también estás para ayudar a sanar los corazones de los hermanos. Tú también estás para intentar
llevar esto a los pobres. Tú también estás para que puedas proclamar el año del año agradable a Dios. Tal vez no puedes dar vista a los ciegos físicamente, pero puedes abrir sus ojos espirituales para que vean quién es Jesús, para que vean quién es Cristo Jesús, para que vean lo que Él ha hecho por ustedes y por ellos, y para que vean la obra consumada completa en nosotros. Solo fíjate, tenemos un mapa al final, tenemos banderas aquí, todo eso no es coincidencia. Todo eso es gracias a la obra consumada de Cristo Jesús que nos permite ser uno, unidos, un solo mensaje. La cruz de Cristo, el hombre puede ser hecho hijo de Dios porque el Hijo de Dios se hizo hombre para llevarnos al cielo. Amén.